Revelado, el increíble secreto que oculté mientras nuestro hijo nos tenía encerrados por 3 días. La tormenta rugía con una violencia inusitada, azotando las ventanas del pequeño apartamento de Gabriela en el corazón de Buenos Aires. Las ráfagas de viento eran como lamentos que parecían querer arrastrar a la ciudad entera. Ante ese escenario caótico, la madre luchaba para mantener la calma. Miraba a su hijo Martín, con su risa y su inquebrantable energía, y se preguntaba en qué momento el tranquilo mundo que habían construido se había vuelto tan frágil. Las horas se deslizaban y, entre juegos y cuentos, él se acercaba a un viejo baúl familiar que había estado guardado en un rincón polvoriento, ignorando los secretos que contenía. Mientras Martín abría el baúl con manos ansiosas, Gabriela sentía una mezcla de nostalgia y temor. Había pasado tanto tiempo desde que su madre, doña Rosa, le había hablado sobre las riquezas perdidas de la familia. Nunca imaginó que ese baúl, un vestigio del pasado, se convirtiera en el centro de su tormenta emocional. ¿Qué haría si mi hijo descubriera algún secreto oscuro?, se cuestionaba, y su mente se llenaba de imágenes de traiciones familiares y apuros económicos. La angustia la envolvía por momentos, atrapada entre la lealtad hacia sus raíces y el deseo de proteger a Martín de un legado que podría convertirse en una carga pesada. La pequeña habitación se llenaba de risas, pero también de un resentimiento silencioso que Gabriela no podía ignorar. Cada carta que su hijo desdoblaba parecía tener el poder de cambiar sus vidas. Se recordó a sí misma, sutilmente comparándose con su madre, quien siempre hablaba con orgullo de su linaje. ¿Sería este el momento para revelar lo que había mantenido oculto? Pero la idea de arrastrar a Martín a un conflicto familiar la hielaba el corazón. Debía encontrar un equilibrio, un camino entre la verdad y la estabilidad que había forjado con tanto esfuerzo. Mientras el viento ululaba afuera, su mente giraba como un torbellino. No quiero que mi hijo viva a la sombra de viejas rencillas ni de la ambición desmedida de un pariente lejano, pensó. La historia de su familia, manchada por la codicia, parecía prepararse para resurgir. Ahí estaba, su propia lucha interna, entre el deseo de reparar un legado y el anhelo de una vida sencilla y feliz. ¿Valdría la pena abrir esa caja de Pandora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La risa de Martín resonaba en el aire, pero cada sonido era como un eco que reverberaba en su pecho, despertando dudas más profundas. ¿Y si esa herencia, en vez de pulir su futuro, los empujara a un abismo? La verdad que Martín iba a descubrir no sería solo otra historia familiar, sería un espejo de sacrificios, decepciones y decisiones que podía afectar el equilibrio de su mundo. En el silencio tronador de la tormenta, Gabriela sintió un peso insoportable. Los recuerdos de su madre antes del ocaso de su vida se aferraban a ella como un hilo frágil. La presión del legado y el amor por su hijo competían por el control de su mente. Su corazón latía desbocado, atrapada entre el deseo de empezar de cero y el deber de reconocer su historia. Y mientras las nubes se desvanecían lentamente, el sol comenzaba a asomarse y, con él, la pregunta crucial danzaba en la brisa que entraba por la ventana: ¿estará Martín listo para descubrir quiénes realmente son? Gabriela sintió como el aire espeso del cuarto se transformaba en un refugio. En ese instante, las risas de Martín parecieron un recordatorio de la fragilidad de la felicidad que había construido. Pero algo dentro de ella sabía que esa alegría pura podría desaparecer si no tomaba decisiones correctas. Consciente de la responsabilidad que su papel como madre conllevaba, se distrajo alejando sus pensamientos de la tempestad exterior y se centró en el pequeño, que seguía desenterrando recuerdos familiares del viejo baúl. Cada objeto que Martín descubría era un fragmento de su historia, un fragmento de Gabriela que había estado escondido. Las cartas acumuladas, los álbumes de fotos, incluso un antiguo reloj que perteneció a su abuelo,
provocaban en ella una mezcla de alegría y terror. Su mente se debatía entre compartir la riqueza de su historia y proteger a su hijo de las sombras que la habían seguido durante años. Había dejado aquel legado en el olvido, considerando que el presente que construía con Martín era mucho más valioso que las riquezas del pasado. Mientras Martín examinaba un álbum polvoriento, Gabriela se sintió abrumada por el deseo de abrir esa puerta. El pasado había estado callado demasiado tiempo. Quizás este sea el momento de despojarme de mis miedos, se dijo, trazando un mapa mental para enfrentar la situación. Reflexionó sobre lo que había aprendido a lo largo de los años, que el conocimiento también era un tipo de poder. Si puedo guiar a Martín a través de la verdad, quizás pueda transformar el legado en algo positivo. Con esa resolución, Gabriela se acercó al baúl con determinación. Al tomar a su hijo de la mano, sintió que el peso de sus decisiones se volvía más ligero. Martín, hay algo que necesito mostrarte, dijo, y el pequeño la miró con curiosidad. La conexión entre ellos durante esos breves instantes se sentía nueva y vibrante, era un hilo en el que entrelazaban su futuro con el pasado. Tan pronto como las páginas del álbum fueron desdobladas, el silencio en la habitación se transformó en un murmullo de voces de generaciones pasadas. Las miradas de los ancestros, algunas llenas de orgullo, otras marcadas por el sufrimiento, parecían atravesar a Gabriela como cuchillas. Aquellas historias de lucha y triunfo resonaban en su pecho, imbuidas de significado, pero también de advertencias. Mientras recorrían las fotografías y cartas, una revelación golpeó a Gabriela: no puedo permitir que el miedo al pasado me controle. Esta es mi oportunidad para fortalecer a Martín. A través de la sinceridad de su historia familiar, ella podría dar a su hijo una visión más rica del mundo, una que abarcara tanto la belleza como el dolor, la victoria y la derrota. Sería una conversación difícil, pero Gabriela sabía que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios fantasmas. A medida que la tormenta amainaba fuera, su resolución se gestaba dentro. La línea del tiempo se sentía desdibujada, el pasado, el presente y el futuro se unían en un solo punto crucial. Mientras Martín observaba con avidez las viejas fotografías, Gabriela se preguntó si podría convertir ese momento en un cimiento de crecimiento personal y familiar. Sin embargo, al fijar su mirada en la carta más desgastada, un escalofrío la recorrió. La revelación que podría surgir de ahí podría dar un giro inesperado a sus vidas. Ahora, el secreto está a punto de salir a la luz, meditó, y en su pecho brotaba una angustia que jamás había sentido. ¿Está realmente lista para enfrentar lo que eso significaría? Su respiración se aceleró, la adrenalina del temor y la determinación mezclándose en su interior, mientras el eco de la tormenta se desvanecía lentamente por fuera. ¿Podría su decisión de hablar sobre la verdad cambiar las vidas de ambos para siempre? Gabriela respiró profundamente, utilizando el aire del cuarto para calmar la tempestad en su interior. Sentía que cada fibra de su ser estaba al borde de un precipicio. La carta, rodeada de polvo y memorias, se erguía como un símbolo de su miedo. Sin embargo, la mirada de Martín, curiosa y llena de inocencia, la anclaba al presente. Su hijo merecía conocer sus raíces, aunque esas raíces estuvieran llenas de espinas. Mientras Martín pasaba las páginas con la fascinación de un niño, Gabriela permitió que la realidad de su propia historia comenzara a filtrarse en su mente. Había brillantes lecciones ocultas en el dolor y las decepciones, y si su decisión de compartirlas podía lograr que su hijo se sintiera fuerte y empoderado, entonces valía la pena. Pero, ¿sería capaz de revivir sus traumas sin desbordar sus emociones? Con la resolución que recién había encontrado, tomó la carta ante sus manos temblorosas. Esto puede cambiarlo todo, pensó. Gabriela sabía que estaba a un paso de abrir los vilanes del pasado. Podía visualizarlo, al compartir su carga, también podría redimirla, transformando sus heridas en puentes hacia el futuro. Martín dijo, con una voz más serena de lo que se sentía: hay algo que deberías saber sobre la familia y sobre mí. El niño la miró, con su atención totalmente centrada en ella. Gabriela tragó saliva, sintiendo que cada palabra sería un eco de su historia. No quiero que pienses que el pasado es algo que debemos olvidar, porque el pasado nos da forma. Te lo compartiré no para que sientas pena, sino para que entiendas la fuerza que llevamos dentro.
La primera imagen que emergió en su mente era la de su madre, tan fuerte y resiliente, una mujer que había enfrentado 1000 tormentas. Aunque su propia historia estaba llena de luchas, también estaba tejida por el amor incondicional. Cada lágrima que había derramado había sido un paso hacia adelante, una lección de vida que debía transmitirle a Martín. Tú eres valiente, así como lo somos todos en esta familia, continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esa valentía es lo que nos ha permitido seguir, a pesar de los conflictos. La carta se deslizaba de sus dedos mientras sus recuerdos empezaban a mezclarse con las palabras que elegía. Martin interrumpió su flujo de conciencia con una pregunta que la sorprendió. ¿Siempre has sido valiente, mamá? Esa pregunta cortó la cuerda que mantenía a Gabriela alejada de su verdad. No siempre. Ha habido momentos de miedo abrumador, pero aprendí que el miedo es parte de la valentía. Martín asintió, pensando en las figuras de los héroes de cuentos que tanto adoraba. Ella también quería que comprendiera que la verdadera heroína vive en la autenticidad, en la aceptación de lo que es. Sin embargo, el momento se oscureció cuando, sin querer, su mente giró hacia los secretos que aún permanecían ocultos en el fondo del viejo baúl. Sudor en su frente. Estaba a un paso de revelar algo que podría desdibujar su imagen de fortaleza y dar voz a antiguas sombras. Una parte de ella se debatía entre la verdad y la protección. Como madre, ¿estaba preparada para enfrentar las repercusiones de su sinceridad? Los ojos de Martín, rebosantes de confianza, la anclaban al presente. ¿Te gustaría conocer algo sobre mí, mamá? También tengo un secreto. La inquietud en su voz la hizo detenerse. Un pequeño giro de la historia se gestaba a través de Martín, quien también sabía que no hay crecimiento sin enfrentar la verdad, sin confrontar lo desconocido. Gabriela se dio cuenta de que ambos estaban en una encrucijada de revelaciones. La vulnerabilidad compartida podría alimentar su conexión, pero también abrir una caja de Pandora que no estaban listos para manejar. A medida que la tarde se desvanecía, con el sol filtrándose por la ventana, la pregunta latía más fuerte: ¿era el momento de confrontar su verdad, o deberían deslizarse cada uno en su propio mundo de secretos? La respuesta estaba a punto de manifestarse, y el peso de esa decisión se tornaba visible en el aire tenso que los rodeaba. Sin embargo, a la espera de la desenfrenada revelación, el viento empezó a soplar con fuerza, como un eco de las tormentas que se avecinaban. ¿Enfrentaría la verdad junto a Martín o lo resguardaría con un velo de silencio? La tensión en su pecho se palpaba, el momento de la verdad había llegado, y la decisión de dar ese paso crucial obligaba a Gabriela a cuestionar no solo su propio sentido de identidad, sino también el camino que elegiría para su hijo. Con el corazón latiéndole en la garganta, volvió la mirada a Martín, lista para escuchar lo que él tenía por compartir. ¿Podrían unirse en esta revelación? Gabriela sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. La pregunta de Martín resonaba en su mente, una invitación a cruzar un umbral que siempre había temido atravesar. La idea de contar su verdad y enfrentarse a sus propios miedos era desconcertante, pero la mirada esperanzadora de su hijo la mantenía anclada en la realidad. ¿Qué secretos podrían cambiarlo todo?, pensó, mientras su corazón se debatía entre el deseo de proteger a Martín y la necesidad de ser auténtica. En aquel momento, la carta se convirtió en un símbolo de su propia historia, un recordatorio de que la carga que había llevado durante tantos años ya no debería ser solo suya. Al compartirla, podría liberar parte de su peso, aunque temiera que el impacto se sintiese como una traición. Martín rompió el silencio, su voz suave pero decidida, lo que a Gabriela le hizo entender que, en el fondo, ambos estaban buscando un hilo de conexión que les permitiera navegar a través de las aguas turbulentas de sus respectivos pasados. ¿Quieres comenzar, mamá?, preguntó él, inclinándose hacia adelante, como si su propia historia pudiera alterarse según lo que ella decidiera revelar. Sus ojos brillaban con la curiosidad propia de la infancia, una mezcla de inocencia y sabiduría. Fue entonces cuando Gabriela sintió que esa curiosidad podía ser el hilo conductor para su propio crecimiento. Al igual que Martín sentía la necesidad de compartir, ella también debía soltar las piedras que había acumulado en su camino. Por un instante, cerró los ojos, visualizando a su madre, fuerte pero vulnerable, enfrentándose al dolor a través de la narración de su vida.
Gabriela respiró profundamente y, en lugar de lanzar al aire el pesado secreto, eligió compartir una pequeña parte de su historia, el comienzo de un viaje doloroso que la había llevado a ser quien era. Hay algo que no te he contado, algo que me marcó, inició, sintiendo como cada palabra se entrelazaba con las pulsaciones de su corazón. Cuando era joven, pasé por situaciones difíciles, situaciones que me hicieron cuestionar quién era y qué valía. Mientras hablaba, se dio cuenta de que cada recuerdo que emergía ya no era un peso en su interior, sino un ladrillo en la construcción de su identidad. Se permitió explorar la vulnerabilidad, hablando no solo de sus fracasos, sino de las lecciones que había aprendido en el camino. A medida que avanzaba en su relato, la historia continuó desplegándose en matices de dolor y redención, dejando entrever su lucha constante por encontrar su voz, por fortalecerse frente a las adversidades. La conexión emocional creció, y ante sus propios ojos, la figura de Martín se transformó en un espejo. A su vez, él comenzó a compartir fragmentos de su propia experiencia. Dijo que a veces se sentía diferente, como si la carga de las expectativas lo limitaran. Se dio cuenta de que en sus palabras había un reflejo de lo que Gabriela había enfrentado. Ella escuchó con atención, el corazón latiéndole al compás de sus revelaciones. Es como si todos tuviéramos secretos, dijo Martín, con una mirada intensa. ¿Tal vez deberíamos compartirlos todos? Gabriela sintió un estremecimiento, la idea resonó con fuerza. Era un llamado a la autenticidad, a despojarse de máscaras que a menudo restaban valor a su verdadero ser. Sin embargo, se percató de que había límites en lo que podían compartir. Las verdades más profundas y dolorosas aún necesitaban un tiempo de maduración. Un impulso de maternalidad la llevó a reflexionar sobre las repercusiones de su sinceridad. Sería liberador, pero también podría resultar abrumador. El juego de secretos es delicado. Desnudarse emocionalmente ante alguien tan joven intimidaba, a pesar de que la transparencia podría cultivar una relación más fuerte. Las palabras de su hijo hicieron eco en su mente. ¿Qué les pasaría a aquellos secretos si se volvían parte de nuestra historia compartida? La idea de que ambos pudieran enfrentarse a sus miedos, uniendo sus vulnerabilidades para crear una nueva forma de vivir, la tentaba con fuerza. La tarde se deslizó más allá de la ventana, y en la penumbra, una resolución comenzó a tomar forma. Gabriela deseaba romper las cadenas que la ataban tanto a su historia como a la de su hijo. Era el momento de confrontar no solo su secreto, sino también el temor que lo envolvía. Tal vez lo que deberíamos hacer, dijo, sintiendo que cada palabra era una decisión de expansión, es construir juntos un espacio donde podamos compartir no solo lo que llevamos dentro, sino también nuestras fuerzas. Martina sintió. El brillo en su mirada parecía prometer un viaje juntos. Fue un instante sutil de entendimiento, donde el pasado y el presente se fundían. Sin embargo, la calma que sentía se vio interrumpida cuando un golpe inesperado en la puerta sacudió el ambiente. La urgencia en esa interrupción hizo que su corazón se detuviera. ¿Quién sería? Lo que estaba a punto de entrar en esa habitación podría cambiar su conversación y, quizás, sus vidas para siempre. La revelación seguía en el aire, pero un nuevo desafío se interpuso en su camino. Gabriela sintió que el destino tenía planes para ellos, y se preparó para enfrentar lo desconocido, mientras un nudo de tensión se formaba con cada segundo que pasaba. Gabriela miró hacia la puerta con el corazón palpitando, sintiendo cómo la tranquilidad de momentos antes se evaporaba. La curiosidad mezclada con un leve recelo provocaba que sus pensamientos se agolpen en su mente. ¿Era un amigo, un vecino, un fantasma del pasado? Las opciones eran tantas como intimidantes. ¿Te parece que debería abrir?, preguntó, buscando en Martín un indicio de preocupación. Sin embargo, el rostro de su hijo reflejaba una mezcla de emoción y incertidumbre. Claro, mamá. Tal vez sea algo importante, respondió él, con un brillo en los ojos que, a pesar de la tensión, parecía estar ansioso por descubrir lo que se escondía tras la puerta. Con una respiración profunda, Gabriela se acercó, sintiendo cómo la decisión de abrir la puerta simbolizaba un paso hacia lo desconocido. Ya no solo era la carta la que pesaba sobre ella, ahora era la posibilidad de un cambio radical en su vida familiar. Se dijo a sí misma que si las historias se construyen a partir de revelaciones,
quizás este momento sería el inicio de algo que ni ella ni Martín podían prever. Al abrir la puerta, se encontró con un rostro familiar, Elena, su antigua amiga de la infancia. Su presencia revivió recuerdos olvidados y emociones enterradas. Pero no fue su sorpresa lo que intrigó a Gabriela, sino la expresión en el rostro de Elena. Una mezcla de alegría y aprensión. Gabriela, no sabía que podías estar aquí. Necesito hablarte, es urgente, dijo Elena, en un tono que dejaba claro que no estaba allí solo para hacer una visita amigable. La atmósfera se tornó más densa, y Gabriela sintió que el aire cargado de secretos se hacía palpable entre ellas. Desvió brevemente su mirada hacia Martín, preguntándose si era el momento adecuado para permitir que Elena entrara en su mundo personal. Sin embargo, el rostro de su hijo le transmitía confianza, él estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. ¿Qué sucede?, preguntó Gabriela, tratando de mantener un tono sereno mientras sus nervios comenzaban a aflorar. He descubierto cosas sobre nuestro pasado, sobre las decisiones que tomamos. Lo que no sabes es, comenzó Elena, pero fue interrumpida por la voz de Martín. Sobre nuestra familia, intervino, curioso y listo para involucrarse. Por un momento, Gabriela sintió un torrente de emociones cruzar su mente. La idea de que Martín pudiera enterarse de secretos potencialmente dolorosos la dejó en un dilema moral. ¿Era correcto permitir que esto continuara delante de él? Martín representaba la nueva generación, la inocencia que Gabriela anhelaba proteger, pero al mismo tiempo, la vida es un tejido de verdades y mentiras, y la vulnerabilidad de compartir podría servir como catalizador para todos. Tal vez abrir esa puerta era también una forma de liberarse, de mostrarle a su hijo cómo se forjaban las relaciones humanas en la honradez, a pesar de los peligros que representara. Elena pareció darse cuenta de la tensión en el aire. Se giró hacia Martín, y aunque su intención era protegerlo, Gabriela vio la luz de entendimiento en la mirada de Martín. Estaba listo para la verdad, cualquier que fuese. ¿Qué descubrieron, Elena?, presionó Gabriela, sintiendo cómo la valentía se agigantaba dentro de ella. Cuando Elena comenzó a hablar, sus palabras fluyeron como ríos desbordantes, cargadas de años de secretos guardados, de decisiones mal tomadas y de sentimientos reprimidos. La historia que venía a relatar podía cambiarlo todo, y mientras escuchaba, Gabriela sintió como cada palabra encajaba como piezas en un rompecabezas que había estado tratando de armar por años. Pero una sombra oscura se acercaba con cada revelación. Lo que se había ocultado durante tanto tiempo podía amenazar la conexión que estaba comenzando a forjar entre ella y Martín, al mismo tiempo que incendiaba el miedo en su interior ante lo desconocido. Mientras la conversación se desarrollaba, un resquicio de duda se formó en su mente, preguntándose si realmente estaban listos para enfrentar esa nueva realidad. La confianza que empezaba a construir con su hijo podría tambalearse si descubrían una verdad que amenazara su frágil vínculo. La penumbra en la habitación se hacía opresiva, y Gabriela sintió el peso del secreto que estaba a punto de revelarse. Recordó las palabras de su hijo sobre los secretos, y se preguntó si la autenticidad podría prevalecer sobre el miedo. En ese instante, un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más potente y urgente. ¿Qué más podría interrumpir este instante decisivo? Sus instintos la instaban a reaccionar, a proteger lo que estaba comenzando a florecer entre ellos. El futuro parecía delinearse con un desenlace incierto, una oportunidad de redención o una espiral hacia el abismo. ¿Sería el momento de enfrentar, de conseguir la verdad, o había otros secretos esperando ansiosos para ser desenterrados? La incertidumbre aumentaba, y una decisión crucial se acercaba al horizonte de su vida. Cuando Elena se detuvo por un momento, Gabriela sentía que el tiempo se había congelado. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar podía alterar por completo el curso de sus vidas, y el silencio que rodeaba el encuentro se convirtió en un eco ensordecedor. Mentalmente, Gabriela se preparó para escuchar, abriéndose a la posibilidad de que su pasado y el presente de Martín se entrelazaran de maneras que nunca imaginó. Elena inhaló profundamente, como si el aire pesado que las rodeaba le proporcionara la valentía que necesitaba. Las decisiones que tomamos entonces no solo nos afectaron a nosotras, sino también a quienes vinieron después, expuso con seriedad.
La oscuridad de sus palabras arrastró a Gabriela a una vorágine de recuerdos que creía olvidados, pero que estaban más vivos que nunca. Gabriela miró a Martín, capturando su expresión de expectación. Se preguntaba si él podría resonar con la historia o si, al conocerla, se sentiría traicionado. Esa mezcla de protección y sinceridad que buscaba ofrecerle se volvía cada vez más complicada. ¿Era posible permitir que su hijo supiera lo que había hecho su madre en el pasado sin romper el vínculo que estaban comenzando a construir? Elena continuó, su voz temblorosa a medida que destapaba antiguas heridas. Te hablo de decisiones que nos llevaron a un lugar donde creíamos que no había salida, de caminos que elegimos y que no pensábamos que jamás afectarían a otros. Mientras hablaba, Gabriela recordó los días en que su amistad con Elena había sido una fuente de fuerza, pero también de dolor al enfrentarse a decisiones que ninguna de las dos podía imaginar. Con cada palabra, las capas de la historia comenzaban a levantarse, dejando ver la complejidad de lo que habían vivido juntas. La vulnerabilidad de asumir errores pasados pasaba a ser un peso que Gabriela debía llevar no solo por su cuenta, sino junto a su hijo. ¿Cómo podemos sanar algo que ni siquiera sabemos que fue roto?, se cuestionaba, luchando contra la creciente ansiedad por el futuro. Mientras procesaba lo que escuchaba, sintió que su identidad como madre se tambaleaba entre la necesidad de ser una figura sólida y la urgencia de ser sincera con Martín. La autenticidad comenzaba a parecer una vida tanto agridulce como liberadora. Después de unos momentos de silencio, Martín rompió nuevamente. ¿Por qué no me lo han contado antes? Siempre creí que había una historia detrás, algo más oscuro. Si somos una familia, deberíamos ser capaces de pasar por esto juntos. Su mirada inquisitiva mantenía un fervor que Gabriela no había anticipado. Ese era el tipo de sinceridad que quería mostrar, la genuina conexión que podía forjar entre ellos. La atmósfera cambió, el miedo se transformó en determinación. Esta podría ser la oportunidad de revelarse totalmente a su hijo, a pesar de los riesgos. Gabriela entendía que permitirle conocer sus fallos podría ofrecer una fortaleza inesperada a su relación. Con este nuevo entendimiento, se sintió empoderada y, finalmente, lista para abordar la verdad. Elena asintió, alentada por la reacción de Martín. Lo que quiero decir es que hay secretos que ni siquiera tú conocías, cosas que pueden cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Casi como si el tiempo hubiera hecho un giro inesperado, cada palabra se sentía cargada de una energía transformadora. Gabriela cerró los ojos por un instante, buscando la fortaleza necesaria para enfrentar la avalancha de revelaciones. ¿Era posible que lo que se viniera no solo disminuyera su carga emocional, sino que además fortaleciera el vínculo que aspiraba a tener con Martín? Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, otro golpe resonó en la puerta, el más imperativo de todos. ¿Qué nuevo desenlace había en el horizonte? La tensión se intensificó, y la pregunta latente era clara: ¿el desenlace de esta reunión les sacudiría como redentores o abridores de viejas cicatrices? Su corazón latía desbocado. El eco del pasado estaba listo para cobrar vida. Un pasado que podría viajar en direcciones nunca imaginadas. La incertidumbre invadía cada rincón del espacio, y Gabriela sintió el peso de todas sus decisiones, pero también la posibilidad de una nueva vida. ¿Sería el momento de abrazar una verdad que podría liberarla, o simplemente una apertura a más preguntas y heridas? La puerta seguía cerrada, pero en su interior la lucha por descubrir la verdad había comenzado, y no había vuelta atrás. Gabriela respiró hondo mientras el eco del golpe en la puerta reverberaba, llenando la sala de una expectación palpable. La mirada de Martín, cada vez más intensa, la hizo sentir que las decisiones que había tomado, las verdades que había ocultado, estaban a un paso de ser reveladas. Se encontraba en la encrucijada de su vida. Aquí, en esta sala, era donde todo podía cambiar, los secretos del pasado podían reescribir su futuro. ¿Qué hacemos?, preguntó Martín, la urgencia en su voz resonando en el silencio que precedía al desenlace. Elena, que hasta ahora había sido el nexo de sus historias, bajó la mirada, como si también estuviera lidiando con el peso de lo que estaba por desvelarse. Gabriela podía percibir la desesperación de Elena, una amiga atrapada entre las narrativas de su pasado en comunión con su actual retoño. Sentía que la sala se comprimía,
cada segundo una eternidad, mientras su mente luchaba por procesar sus opciones. Lo mejor será abrir, sugirió Gabriela, su voz temblando aunque resolutiva. En su interior, la idea de permitir que lo desconocido entrara, mostraba su deseo simultáneo de libertad y miedo. Aquí no solo importaba lo que su pasado pudiera contener, sino cómo Martín reaccionaría. Con cada paso que daba hacia la puerta, Gabriela podía sentir cómo la incertidumbre se transformaba en un nuevo propósito. Tal vez era hora de mostrar hasta qué punto había sido valiente en su vida, de despojarse de las máscaras que había usado. Reconocer su pasado era un acto de amor no solo hacia su hijo, sino hacia sí misma. El sonido de sus manos en la manija, el giro suave, parecía un ritual que la empujaba a un espacio de verdad y autenticidad. Abrió. La luz entró con fuerza, iluminando no solo la habitación, sino el oscuro rincón de su propia historia. Ante ella se encontraba un hombre que no reconocía del todo pero que tenía una conexión inherente con su historia. El hombre, un amigo de la familia, tenía la expresión de alguien que llegó en un momento crucial. Perdón por interrumpir, comenzó, su voz era serena, pero Gabriela podía sentir las corrientes subyacentes de tensión. Vine porque necesitaba que supieran algo. Lo que está por venir podría ser doloroso, pero creo que es necesario. Su mente retumbaba con la posibilidad de más revelaciones. Gabriela no podía dejar de cuestionar si lo que este hombre traía consigo sería una carga adicional o, en cambio, el alivio que había buscado durante tanto tiempo. Este desvío inesperado en su camino, sin embargo, mostraba que la vida nunca seguía un patrón perfectamente trazado. Martín, con los brazos cruzados, observaba con desconfianza. Su madre y su amigo igual estaban atrapados en la misma red de secretos. Gabriela supo que la vulnerabilidad se había convertido en el único camino posible. Es el momento de ser honestos, dijo, con un aire de desafío. No más secretos. Si algo hay que descubrir, debemos enfrentarlo juntos. El hombre asintió, como si ese fuese el permiso que necesitaba para seguir. Lo que quiero compartir puede cambiarlo todo, pero también puede liberarles de un lastre que llevan más tiempo del que saben. Al escuchar esas palabras, el corazón de Gabriela latió con fuerza. Había aspectos de su vida que nunca había considerado aceptar por completo. ¿Qué tan dispuesta estaba a permitir que su pasado configurara su futuro? Las respuestas al dolor, los errores y la promesa de un nuevo comienzo estaban a un paso, todo dependía de su disposición a dejar atrás las sombras. Mientras el hombre estaba a punto de hablar, Gabriela sintió que el tiempo se detenía nuevamente. ¿Sería este el instante en que finalmente pudiera liberarse de su carga? Martín miraba a su madre y al extraño, esperando que las palabras que siguieron brindaran claridad. Sin embargo, el verdadero interrogante aún flotaba en el aire. ¿Sería capaz Gabriela de enfrentarse a su propia historia sin perderse en ella? El hombre abrió la boca para revelar una verdad que podría cambiar todo. En ese momento decisivo, Gabriela se dio cuenta de que estaba al borde de una nueva etapa, un capítulo que desafiaba no solo su papel de madre, sino también su propia identidad. ¿Sería capaz de transformarse y seguir adelante, o el peso de los secretos la arrastraría hacia atrás, otra vez? La luz intensa que inundó la habitación permitió a Gabriela vislumbrar con claridad la seriedad en la expresión del hombre. La tensión que emanaba de todos los rincones se sentía aplastante, y una sensación de urgencia apoderándose de ella. Era el momento de descubrir las verdades que habían permanecido ocultas, no solo para Martín, sino para sí misma. Lo que tengo que decir, comenzó el hombre con cierto titubeo, es sobre el pasado de tu padre. La mención de su padre hizo que Gabriela sintiera que la tierra se movía bajo sus pies. Un mar de recuerdos, buenos y dolorosos, la envolvió. ¿Era siquiera posible que su historia estuviese entrelazada con la de su padre de formas que jamás había imaginado? Martín frunció el ceño, la incredulidad cruzando su rostro. ¿Qué tiene que ver mi abuelo con esto? Todo. La respuesta del hombre fue firme, casi como si quisiera romper con la incredulidad que bloqueaba el entendimiento. Lo que revelaré puede abrir viejas heridas, pero también puede sanar muchas cosas. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba, como si estuviera en un ciclo de agonía y esperanza.
La conexión entre su padre y su historia estaba en la línea, y ella debía estar lista para confrontarla. A medida que el hombre hablaba, las palabras eran como agujas que se hundían en sus recuerdos. Revelaciones sobre engaños, traiciones y decisiones que habían repercutido en su familia giraban en torno a su mente, alterando todo lo que había creído saber sobre su padre y su infancia. Cada frase era un destello que iluminaba aspectos oscuros de su propia historia, haciéndola cuestionar la versión que había estado construyendo para ella y su hijo. Tu padre no solo era un hombre lleno de secretos, él enfrentó decisiones que cambiaron el rumbo de su vida. Y tú, Gabriela, heredaste esas luchas sin saberlo. Tienes la oportunidad de romper ese ciclo. Las palabras del hombre resonaron en su interior como una campana. Gabriela se sintió al borde de un precipicio. ¿Romper el ciclo? Esa era la respuesta que había anhelado sin saberlo. En el rostro de Martín se mezclaban la confusión y el deseo de comprender, un reflejo de la búsqueda de Gabriela. La necesidad de liberar la memoria colectiva de las sombras la impulsaba a mirar más allá de su propia historia. Tenía que ser fuerte, no solo por Martín, sino por sí misma. Sé que es aterrador. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y determinación. Pero cada verdad que descubres te acercará más a la libertad. No puedes quedarte atrapada por lo que otros hicieron. El impulso de Gabriela por reconocer su historia la llevó a un nuevo nivel de determinación. Tenía que confrontar sus miedos, y al hacerlo, podría encontrar no solo consuelo sino fortaleza. Mientras las palabras del hombre se hacían más claras en su mente, sintió una chispa encenderse en su interior. No podría cambiar lo que había pasado, pero sí podría decidir qué hacer con la información que ahora manipulaba su futuro. Estoy lista, anunció, su voz resonando con una nueva energía. Estoy lista para escuchar. Con cada declaración que seguía, se formaba una tapicería entrelazada de dolor y redención. Gabriela no solo comenzaría a destapar los secretos familiares, sino que también encontraría el coraje para enfrentar las sombras que había estado evitando. Martín la miró, y en sus ojos ella pudo ver el reconocimiento de una nueva esperanza, un futuro en el que ambos podrían escribir juntos un nuevo capítulo. Pero mientras el hombre se preparaba para hablar nuevamente, algo en el aire cambió, una inquietud súbita recorrió a Gabriela. Si el pasado estaba lleno de secretos, habría más por descubrir, o tal vez más por ocultar. El miedo la recorrería, una señal de que su viaje apenas comenzaba y que el conocimiento podría traer consigo no solo liberación, sino más desafíos. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias de lo que estaba por revelarse? La incertidumbre de esos secretos la estaba empujando hacia un territorio desconocido. Y en su interior, aquella pregunta latía con fuerza: ¿podría soportar el próximo sacudón de su vida? Gabriela sintió que el aire en la habitación se tensaba aún más, como si un peso invisible presionara sobre sus hombros. La revelación de su padre apenas comenzaba a desplegarse, y la ansiedad la embargaba. Su determinación era palpable, pero el eco de sus dudas reverberaba en su mente. ¿Estaba preparada para la verdad? Una voz recóndita le decía que cada revelación podría rescatarla de sus propios fantasmas. El hombre, con una mirada intensa, comenzó a profundizar en la historia de su padre. Cada palabra que pronunciaba parecía un golpe certero en las maderas viejas del pasado, y Gabriela se vio obligada a aferrarse al borde de su realidad. Las decisiones que habían dirigido el rumbo de su infancia se entrelazaban con aquellas que Martín, su hijo, enfrentaría en el futuro. La responsabilidad pesaba sobre ella. Tu padre se vio envuelto en situaciones que lo llevaron por caminos oscuros, continuó el hombre, su voz resonando con un tono que mezclaba tristeza y urgencia. Descompensó su vida por proteger lo que más amaba. Sin embargo, el precio fue alto, y muchos quedaron atrapados en la red de sus decisiones. Tu fuerza, Gabriela, será la que rompa este ciclo. Cada palabra del hombre alimentaba la llama de su determinación. Era cierto que ella había heredado un legado de luchas cumplidas en silencio, pero ahora reconocía que podía tomar las riendas de su historia. Su mente empezó a agitarse a medida que la idea de cambiar el rumbo de su vida se asentaba con firmeza. La ancla del pasado empezaba a aflojarse. Pero, ¿y si no puedo?, se preguntó.
La idea de no poder lidiar con el peso de ese secreto o de no estar a la altura del desafío la asustaba. Sin embargo, reconoció que, al fugarse hacia el miedo, solo perpetuaría las sombras que la habían atormentado por tanto tiempo. Su hijo, Martín, merecía conocer la verdad y construir su propia historia, no vivir atrapado en un laberinto ajeno. Decidida, empezó a vislumbrar el futuro que anhelaba. La idea de un cambio, de reconstruir la narrativa familiar, emergía con fuerza. Ya no se trataba solo de descubrir verdades, se trataba de encontrar su voz y aprovechar la oportunidad de ser diferente. ¿Cómo puedo comenzar a sanar?, preguntó, su voz vibrante con una mezcla de urgencia y determinación. El hombre, comprendiendo la gravedad de su pregunta, le habló sobre lo que necesitaba hacer: confrontar a su padre, explorar cada rincón de la verdad y, lo más importante, ser fiel a sí misma. En ese instante, Gabriela se dio cuenta de que cada decisión que había tomado en el pasado la había preparado para este momento crucial. Tenía herramientas que antes no podía ver: su capacidad de resistir, su intuición y su deseo sincero de protección. Era más fuerte de lo que había imaginado. Empieza con lo que sientes, insistió el hombre. No luches contra tus emociones, dejarlas fluir te permitirá liberarte. Recuerda, el cambio comienza en ti y depende de lo que elijas cometer como acto de amor hacia ti misma y hacia tu hijo. Gabriela cerró los ojos por un segundo, sintiendo la calidez de sus palabras. Era un nuevo camino, uno lleno de retos, pero con el poder de transformar no solo su vida, sino la de Martín. Reabrió los ojos con renovada claridad y determinación. Sin embargo, mientras la luz de la verdad ilumina la habitación, una sombra oscura pareció deslizarse por las esquinas. El pasado, con sus secretos, tenía su propia voz que murmullaba en su mente. Se preguntó si, al buscar la verdad, abriría las puertas a más dolor, más preguntas que responder. ¿Y si todo lo que descubro es peor de lo que imagino?, musitó para sí misma, dando un paso atrás. La incertidumbre comenzaba a invadirla nuevamente. ¿Podría realmente enfrentarlo todo? La inquietud crecía en su interior. Era evidente que este viaje no solo se trataría de sanar, sino de desafiar a las sombras que la habían mantenido cautiva. Justo cuando la seriedad de sus pensamientos la envolvía, una llamada inesperada interrumpió el aire tenso, rompiendo la atmósfera de revelación. Era un mensaje de alguien del pasado. La inquietud, el miedo y la curiosidad se entrelazaban nuevamente. Gabriela sintió que la historia apenas comenzaba a desenterrar sus raíces, marcando el ritmo de un nuevo capítulo que la llevaría a descubrimientos que jamás imaginó. Se dio cuenta de que las sombras de su historia estaban a punto de ser confrontadas de una manera que nunca antes había contemplado. La luz al final del túnel se encendía, pero el camino no estaba exento de peligros. ¿Lograría realmente enfrentar lo que estaba oculto antes de que fuera demasiado tarde? Gabriela se encontró en un punto decisivo. La revelación del hombre sobre su padre había desencadenado una avalancha de emociones. Había sido confrontada con su historia de maneras que nunca había esperado, y como resultado, su deseo de romper el ciclo de dolor y secrecía se intensificaba. Sin embargo, ahora, el desconcierto sobre el futuro y el peso de lo oculto la mantenían tensa. Al cerrar los ojos un instante más y permitir que el aire fresco de la tarde llenara sus pulmones, comprendió que su viaje hacia la verdad no era solo una cuestión de desenterrar secretos, sino un acto de valentía. Sabía que al abrirse a Martín, no solo le daría una visión más completa de su historia familiar, sino que también lo empoderaría. Era el momento de despojarse del miedo que había atesorado durante demasiado tiempo. Martín, comenzó, llevando su mirada a su hijo, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad: lo que estamos a punto de descubrir puede ser doloroso, pero también es necesario. Quiero que veas que ser valiente no significa no tener miedo, sino enfrentarlo con la verdad. Martín asintió, una chispa de comprensión brillando en sus ojos. Gabriela sintió que ese gesto, aunque sencillo, era un símbolo de conexión y lealtad. Ambos estaban listos para encarar la tormenta juntos. Antes de permitir que el hombre continuara con su historia, Gabriela tomó una decisión. Quiero contarles a ambos lo que siempre temí compartir. Mi propia historia y cómo todo esto se entrelaza.
Las palabras fluyeron de su boca casi sin esfuerzo, como si finalmente la carga que había llevado se desvaneciera. Cuando era joven, viví con el miedo constante de la traición. La vida de mis padres era un campo de batalla nunca terminado, reveló mientras sentía que las palabras limpiaban las viejas heridas. Mi padre había hecho decisiones que afectaron a toda nuestra familia. Pero lo que aprendí, y lo que quiero que entiendas, Martín, es que esas decisiones no definen quiénes somos. Muchos de nuestros miedos son producto de lo que otros eligen hacer. Mientras Gabriela hablaba, una luz parecía brillar a través de la habitación, iluminando el viejo baúl en el rincón que había permanecido como un símbolo de su miedo. Apuntando hacia él, Gabriela dijo, las cartas de nuestra historia están ahí, y aunque sean pesadas, es el momento de liberarnos de su peso. Quiero que juntos, aprendamos de ellas. La atención de Martín se centró en el baúl, y la emoción mezclada con curiosidad lo llenó mientras Gabriela continuaba. No podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos decidir cómo vivir en el presente y construir nuestro futuro. Hoy estoy aquí para decirte que el pasado no te define a ti ni a mí. La revelación de los secretos de su familia, lejos de ser un final aterrador, comenzó a parecer una oportunidad. Gabriela sintió un fervor en su interior, una mezcla de tristeza, orgullo y determinación. Había recorrido un camino largo y arduo, pero el deseo de sanar y crecer se había transformado en un faro que guiaba su viaje. Ahora, tengo que enfrentar lo que descubra. No será fácil, pero es un paso que debo dar, dijo, enfatizando la relevancia de actuar. En la mirada del hombre, vio un apoyo silencioso. Sabía que la carga de su historia se comenzaba a compartir. Era un proceso de sanación, no solo para ella, sino para la nueva generación que se formaba a su lado. Martín no solo era su hijo, era su compañero en esta experiencia de vida. Cuando el hombre comenzó a hablar de las decisiones difíciles que su padre había tomado, Gabriela se sintió fuerte. Cada palabra que surgía, lejos de hundirla, la impulsaba. Historias de luchas y errores articulados se convertían en lecciones, y a medida que se sucedían los relatos, Gabriela se sentía cada vez más capacitada. Sus palabras eran un testimonio de resiliencia. Las tensiones que antes la perseguían se disolvían en cada declaración sincera, y se dio cuenta de que la verdad no solo era liberadora, sino que también la hacía más fuerte. Cada paso que daban juntos, cada revelación que compartían, forjaba un lazo inquebrantable entre ellos. Así que, juntos elegimos perdonar. Elegimos romper el ciclo, declaró Gabriela, sintiendo que las últimas piezas de su historia encajaban finalmente en su lugar. Martín sonrió, y en su rostro, Gabriela vio un reflejo de su propia fortaleza. Habían recorrido un camino hacia la sanación y la transformación, donde cada secreto revelado les permitía mirar hacia adelante con esperanza. Con una renovada confianza, Gabriela sintió que era hora de culminar este capítulo y abrir uno nuevo, uno donde prendiera el valor de la verdad, no como una carga, sino como un legado. Miró a su hijo, y juntos, con el poder de lo descubierto, estaban listos para abrazar el futuro. Mientras la luz se desvanecía lentamente del día, Gabriela supo que había alcanzado un nivel de transformación personal que nunca había imaginado. Había enfrentado sus miedos, liberado las ataduras del ayer y cultivado un espacio sagrado de confianza y amor. El viaje apenas empezaba, y ahora podía ver que, a pesar de las tormentas pasadas, había un camino claro y luminoso delante de ellos. La historia no solo viviría en el antiguo baúl, sino en cada día que compartieran adelante. Era el momento de seguir creciendo y de construir unas raíces sanas, profundas y sólidas. No esperen ni un segundo más para compartir este capítulo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. También pongan en los comentarios sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble aventura hacia la superación personal.